Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Yactayo y es un gusto saludarlos. Continuamos entonces con la teoría de exponentes y específicamente con el tema de radicación, ¿sí? En el video anterior vimos el teorema número 1 y algunas partes de definición, así que ahora continuamos con el teorema número 2. Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice, fíjense. El teorema número 2 se refiere a la raíz en una división de índice n, ¿correcto? ¿Qué es lo que nos dice? Fíjense, tenemos una fracción que está dentro de una raíz de índice n y esta puede dividirse en dos raíces, pero manteniendo el mismo índice, ¿correcto? Manteniendo el mismo índice. Entonces, otros detalles adicionales, el denominador debe ser diferente de 0 y si en caso n es par, entonces tanto x como y tienen que ser mayores o iguales que 0. Bueno, en el caso de y, solamente mayor que 0, ¿correcto? Esto es el concepto, digamos, para este teorema número 2. Vamos a ver entonces algunos ejemplos al respecto. Fíjense, la forma en la cual está escrita, digamos, esta fracción es muy similar a la que nos dice la definición, por lo tanto voy a aplicar directamente la igualdad que tenemos a la derecha. Entonces, vamos a ver, raíz cuarta de 256 sobre 81 se divide en dos raíces, ¿verdad? La raíz cuarta de 256 y la raíz cuarta de 81, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos dice el concepto. Entonces, 256 y 81. Profesor, eso es estrictamente la definición. Sí, ahora vamos a la resolución. Bien, entonces, como ustedes ya saben, el 256 es 4 elevado a la cuarta, ¿cierto? Y el 81 también es, pero 3 elevado a la cuarta. ¿Correcto? Solamente estoy, digamos, dándole la forma al 256 y al 81 para que el exponente coincida con el índice, porque el índice en ambos casos sigue siendo 4. ¿Qué sucedía acá? Recuerdan que lo hemos visto varias veces, ¿no? Se cancela este con este, mejor dicho, se divide, ¿no? 4 entre 4 es 1 y 4 entre 4 también es 1, quedándome entonces esta fracción. Arriba 4 y abajo 3. ¿Correcto? Entonces, primero le aplicamos la distribución, digamos, del índice tanto al numerador como al denominador y luego ya viene la parte operativa que ya la hemos ido trabajando varias veces. Caso número 2. Fíjense, nosotros tenemos aquí la raíz de 81 sobre la raíz de 3, en ambos casos raíz cúbica o índice 3. Profesor, esto ya está en la parte derecha. Así es. Vamos a convertir esta parte a esto de acá. O sea, vamos a regresar, digamos, a una sola raíz o un solo radical. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es que lo vamos a operar? Fíjense. Tenemos ahí la raíz cúbica de 81 y la de 3. Todo va a ser convertido a una sola raíz. Ojo, esto solo se puede si ambos índices son los mismos. ¿Correcto? Ambos tienen que ser el mismo índice, si no, no lo podrías juntar. Más adelante vamos a ver cómo es que se puede hacer para que estos índices, si son diferentes, logramos que sean iguales. Sí, pero eso es en otro video posterior. Por lo tanto, aquí te va a quedar algo así, ¿verdad? Y el 3, que antes eran 2, digamos 2 veces 3, ahora será solo 1. ¿Cuál es el fin de eso? Que tú obtengas una división acá y que le saquemos el resultado. Chicos, chicas, ¿cuánto es entonces 81 entre 3? Es un número conocido, ¿no? Eso nos da 27, ¿cierto? ¿Y cuánto es la raíz cúbica de 27? Ya lo hemos visto varias veces. La raíz cúbica de 27 es 3, ¿correcto? Ahí tenemos entonces otro ejemplo para el teorema número 2. Vamos al teorema número 3. Nuevamente, fíjense.
ya está dividido en dos raíces. Tenemos la suerte de que en ambos casos, numerador y denominador tienen los índices iguales, ¿no? Índice 4, índice 4, índice 2, índice 2. Por lo tanto, aplico el procedimiento anterior, lo convierto a una sola raíz. Fíjate. Tendremos entonces 200 entre 8, ¿verdad? Y en el siguiente caso, 800 entre 50. Hay que tener en cuenta que aquí es índice 2, pero aquí es índice 4. Eso siempre lo debemos mantener, ¿sí? No nos olvidemos de pasar los índices cuando vayamos avanzando la pregunta. Ahora, ¿cuánto es 200 entre 8, profesor? Ya hice mi cálculo. Eso de ahí me sale 25. Ah, entonces es la raíz de 25. ¿Verdad? Fíjense, 200 entre 8 me da 25. Y sigamos con el siguiente radical. A ver, 800 entre 50, simplificamos los ceritos, me queda 80 entre 5 y eso es 16. Raíz cuarta de 16. ¿Correcto? Ya tenemos una expresión mucho más pequeña que la que teníamos al comienzo. Fíjense qué sencillo es cuando aplicamos el teorema número 2. Por lo tanto, la raíz de 25, yo sé que tú te la sabes, es 5. Y la raíz de cuarta de 16, como 16 es 2 a la cuarta, 4 entre 4, 1. Entonces solamente me queda 2. ¿Correcto? 5 más 2, 7. Ahí tenemos entonces tu siguiente resultado. Ojo, no solamente vamos a aplicar a casos numéricos, sino también puede ser utilizado sobre variables o letras, ¿no? Pero si se dan cuenta, tiene la misma forma que nuestro teorema número 2. No me estoy saliendo, digamos, de esta parte. Por lo tanto, aquí hacemos la misma expresión, ¿verdad? Pero dividida en dos partes. Para el denominador vas a tener su propia raíz y para el numerador también su propia raíz. Profesor, el índice no se olvide. Sí, acá lo pongo. Fíjate, 5 y 5, ¿verdad? Aquí tenemos entonces a elevado a la 80 y b elevado a la 60. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Voy a dividir, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando hicimos exponente fraccionario? 80 entre 5, 60 entre 5. ¿Cuánto me va a quedar ahí? Profesor, 80 entre 5 lo vimos acá. ¿Cuánto era 80 entre 5? 800 entre 50 era 16. ¿Cierto? 80 entre 5. ¿Y cuánto será entonces 60 entre 5? Eso es un poquito más pequeño. 60 entre 5 nos da simplemente 12. ¿Correcto? Entonces, ahí está, digamos, explicado de manera rápida el teorema número 2. Ahora vamos a resolver el primer reto que presentamos en la parte 5 de teoría de exponentes. Vamos a verlo entonces. Bien, aquí tenemos entonces el reto número 1. Vamos a ver entonces cómo es que nos sale, ¿sí? Fíjense, tenemos la igualdad L igual. Lo que voy a hacer primero es convertir todas las bases, todas, a números primos. Bueno, aquellas que todavía no están, ¿cierto? Por ejemplo, 7 al cuadrado lo dejo como está, ¿cierto? Luego, 8 al cubo. Ah, el 8 no es un número primo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Convertirlo a un número primo. Me refiero a la base, ¿cierto? 8 entonces, tú sabes que es 2 al cubo y elevado al cubo. Profesor, el 4 tampoco es primo. Así es, lo vamos a convertir entonces a primo. 2 al cuadrado y afuera 2n más 1. Y listo, fíjate, la base es 7, 2, 2. Los tres casos son números primos. En el denominador, el 2 a la 4n más 7 se mantiene, ya que ya tiene la base la forma de un número primo, pero el 64 no es un número primo, ¿cierto? Recordemos que 64 es 2 a la sexta, ¿verdad? 8 por 8, 2 al cubo por 2 al cubo, 3 más 3, 6. Menos
16 tampoco es un número primo, pero yo sé qué forma tiene si lo quiero llevar a un número primo. 2 a la cuarta y todo elevado a la n. Y por último, y no menos importante, el 32, ¿cierto? 32 es 2 elevado a la quinta. Y por fuera elevado al cuadrado. ¿Listo? El denominador entonces tiene como base al 2, que sabemos que es un número primo. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Profesor, ¿qué multiplicación? Esto, no, tranquilo. Todavía vamos a multiplicar el exponente de adentro con el de afuera. ¿Se acuerdan? En unos videos anteriores habíamos detallado esta parte, ¿verdad? L entonces nos quedará así. A ver. Vamos a tener lo siguiente. 7 elevado al cuadrado, ¿verdad? 2 elevado a la ¿cuánto, chicos? 3 por 3, 9. Por 2 elevado a la ¿cuánto? 2 por 2n, 4n. Y 2 por 1, 2. Muy bien. Hasta ahí solamente hemos multiplicado de manera distributiva, ¿no? Esto lo dejo como está, no tengo con quién todavía asociarlo. Por, a ver, 2 a la sexta. Ah, sí, sí tengo cómo asociarlo, ¿verdad? Claro que sí. Miren, me estaba adelantando. Producto de bases iguales, ¿qué sucede arriba? Se suman los exponentes, ¿cierto? O sea que aquí debo sumarle 6, ¿verdad? Y ya tengo una sola base, fíjate. Menos. Aquí voy a tener entonces 2, 4 por n, 4n. Y finalmente arriba, en el otro exponente, en su parte de arriba, será 5 por 2, 10. Muy bien. Entonces eso también lo voy a tener que sumar, ¿no? Porque es un producto de bases iguales. Continuamos entonces por acá, fíjate. Ahora sí los agrupamos a todo lo que se pueda. 7 al cuadrado no tiene otro par, así que lo dejamos como 7 al cuadrado. Por, fíjate acá, bases iguales, se suman los exponentes, 2, y arriba tendré 4n más 2 y más 9. ¿Eso cuánto nos da, muchachos? 4n más 11. ¿Cierto? Y en el denominador tengo 4n más 7 más 6, que es 13, ¿verdad? 2 a la 4n más 13 menos 2 a la 4n más 10, ¿cierto? Producto de bases iguales, se suman los exponentes. Ahí está. Listo. Entonces, fíjense, en la parte de abajo, en el denominador, puedo hacer una factorización, ¿verdad? Profesor, pero usted todavía no nos explica factorización. Sí, entiendo, pero voy a ir dándoles algún adelantamiento, ¿no? Estas preguntas de retos involucran a veces otros temas que posteriormente se los voy a explicar, pero de manera extendida. Vamos a ver entonces qué nos quedaría. Fíjense. Arriba lo dejo como está. 7 al cuadrado por 2 a la 4n más 11, ¿verdad? Pero en el denominador puedo factorizar el menor exponente. El menor exponente, chicos. ¿Cuál es el menor entre los dos? Este de acá, ¿cierto? Me quedará entonces 2 a la 4n más 10, ¿verdad? ¿Qué me queda entonces por dentro? Recuerden que la factorización implica un paréntesis. Y lo cerramos incluso, ¿no? Más por acá. Ahí está. Si yo saqué 4n más 10 y tenía 4n más 13, entonces 13 menos 10 me queda simplemente 3. Si yo saqué 4n más 10 afuera, entonces adentro me queda 1. ¿Correcto? Muy bien, entonces aplico la resta. 2 al cubo es 8. 8 menos 1, 7. ¿Cierto? Y arriba, ¿qué voy a hacer? Fíjate. Son bases iguales en división. Entonces,
Ya recordaste, eso significa que tú vas a tener que restar los exponentes. ¿Cuánto me va a quedar ahí? Fíjate, le voy a dar la forma. 7 al cuadrado por 2 a la 4n más 11. Y abajo el 7 que está aquí lo coloco primero. Y 2 a la ¿qué? 4n más 10. ¿Verdad? ¿Por qué le he colocado así? Para que veas claramente que está la división de bases iguales en ambos números, ¿no? Entonces, ¿cómo te va a quedar acá? Fíjate, 7 al cuadrado y recuerda que el denominador es 7 a la 1, ¿cierto? Eso implica que tú vas a restar 2 menos 1, 1. Ya no coloco nada, ¿cierto? Y lo mismo sucede en el otro caso. Vas a restar 4n más 11 menos 4n menos 10. Menos 10, ojo, menos 10. Por lo tanto, el 4n se va y te queda 11 menos 10, 2 elevado a la 1. Que ya no se coloca tampoco, ¿no? Por lo tanto, mi resultado final será 7 por 2, 14. ¿Correcto? Espero entonces que les haya salido igualito. Recuerden que lo primero que tienen que hacer es intentar resolverlo, ¿no? Si es que ya no les sale, vienen aquí a verificar, a revisar, a examinar por qué es que no les había salido. ¿Correcto? Si es que les salió y lo comprueban, perfecto. Interrupción. Parece que tenemos una interrupción. Tenemos el primer reto para esta presentación. Perfecto. Como siempre, entonces, vamos a ver el reto que vamos a resolver en el próximo video, en la próxima presentación. Revísenlo y, como siempre, intenten resolverlo lo más que puedan. Bien, entonces ahí tuvimos el reto número 1. Ahora continuemos con el teorema número 3, todo esto correspondiente a la parte de radicación, ¿correcto? Dice, raíz con 2 o más índices. Fíjense que aquí yo tengo en el concepto 2 índices, pero pueden ser más, ¿ok? Pueden ser 3, 4, fíjense aquí tengo 4 índices. Entonces, siempre y cuando cumplan la condición de que sean naturales. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la definición? Que si yo tengo una consecución de radicales, digamos, de manera consecutiva, ambos pueden multiplicarse y te queda solamente un radical. ¿Correcto? Entonces, eso vamos a aplicarlo a los ejemplos que ven ahí en la pizarra. Vamos a ver entonces el primer caso. Ojo, m y n pertenecen a los naturales y si m y n son pares en producto, entonces el radicando, el x, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? No se olviden de esa parte. Veamos entonces. Yo tengo aquí doble raíz, ¿cierto? Doble radical. ¿Y qué es lo que quiero? Convertirlo a uno solo. Por lo tanto, si aplico directamente mi concepto, voy a tener lo siguiente. Me piden que multiplique, ¿cierto? Profesor, aquí no tiene ningún numerito. No te preocupes, como ya te comenté antes, cuando no tienes ningún número es porque es el número 2. Entonces aquí vas a tener 2, ¿por cuánto? Por 3. Ahí está. 2 por 3. Una multiplicación, no vayas a pensar que es 2,3. Y el 64 yo sé que tú lo conoces, yo sé que tú sabes cuánto vale, es 2 elevado a la sexta, ¿cierto? 64, 2 a la sexta, 32, 2 a la quinta. ¿Esto en qué se convierte entonces? En simplemente el índice 6 de 2 elevado a la sexta, ¿verdad? Tú ya sabes cuánto sale esto, 6 entre 6 es 1, te queda solamente la raíz 2. Como resultado de toda esta expresión, el valor 2. ¿Correcto? Vamos entonces al siguiente ejemplo. Fíjense, ahí he puesto, aunque parezca exagerado, ahí he puesto 4 radicales. ¿Correcto? Ahora, esto se puede extender, como les comenté al comienzo, se puede extender hasta 4, 5, 6, lo que la pregunta te pida.
Bien, lo que sí tenemos que tener en claro es que siempre se van a terminar multiplicando. Así sean 20 radicales, 20 índices, los 20 se van a multiplicar. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Fíjate. 3, ¿cierto? Aunque no es necesario, por si acaso se los comento, aquí es 2, ¿cierto? Cuando está vacío es porque es índice 2. 3 por 2 por 4 por 5. Ah, profesor, entonces usted va a multiplicar. Así es. 3 por 2 por 4 y por 5. 3, 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5. Y mantengo lo demás. A elevado a la 2400. ¿Correcto? Ahora sí vamos a multiplicar. A ver, ¿qué te va a quedar? 3 por 2, 6. 6 por 4, 24. 24 por 5, 120. 120 me queda como índice y aquí será A a la 2400. ¿Verdad? Y por último me queda simplemente la división. Profesor, ¿qué va a dividir 2400 entre 120? ¿Eso cuánto nos da, muchachos? Yo sé que ustedes lo saben. 2400 entre 120 a elevado a la 20, ¿cierto? Se cancelan los ceritos. 240 entre 12 es 20. Bien, estamos aplicando directamente la definición y los conceptos de llevar un radical a un exponencial. Sigamos. Ejemplo número 3. Profesor, ¿qué número más inmenso ha colocado por acá? Sí, pero es bastante sencillo de manejar. Fíjense. Nuevamente lo mismo. Ya no lo coloco. Yo sé que tú sabes que aquí es 2 y que aquí es 2. Bueno, y esto sí es 3, ¿no? Entonces voy a tener un solo índice 2 por 2 por 3. ¿Correcto? 2 por 2 por 3 es 12, ¿cierto? Entonces, tú ya debes intuir a medida que vayas manejando mejor estos temas que probablemente esto de aquí tenga un exponente 12 o múltiplo de 12, ¿correcto? Entonces, a ver, que yo recuerde, 2 a la 12 es 4096, muy lejos del numerito que tienes tú acá. Entonces, ¿será 3 a la 12? Sí, 3 a la 12. 3 a la 12 te da 531.441. Ah, profesor, ya tiene la forma de lo que estaba aquí. Así es, fíjate las coincidencias. Entonces, ahora vas a tener índice 12, ¿cierto? Y aquí 3 a la 12. Muy bien, ahora sí. Y ya sabes, 12 entre 12 es 1, entonces simplemente este resultado nos da 3. ¿Correcto? Ahí tienes entonces la operación. Parece muy grande, pero aquí como siempre lo hacemos sencillo para que el resultado te salga rápido. Aquí sucede igual, solamente que tenemos dos bases iguales, ¿cierto? Así que vamos a operar por separado. Fíjate. Mejor por acá. 2 por 5, 10, ¿cierto? Entonces me quedará 10 y x a la 22, ¿cierto? Por 3 por 5, 15. Y x a la 27. Fíjate que ya no multipliqué, ya no lo dejé multiplicando, lo hice un poquito más rápido porque la expresión es más corta, ¿cierto? Vamos a llevarlo entonces a su forma de exponente, pero antes lo simplificamos. Mitad de 22 y mitad de 10. Mitad de 22, 11. Mitad de 10, 5. Entonces, en su forma exponencial será 11 sobre 5. ¿Cierto? Aquí lo mismo. Profe, ¿mitad? No. Ninguno de los dos tiene mitad, pero ambos tienen tercia. Comenzamos entonces con la tercia, fíjate. Tercia de 27, 9. Y tercia de 15, 5. Ahí está. Ahora sí está mucho más corto, fíjate acá. ¿Cuánto me va a quedar entonces? Producto de bases iguales, sumo los exponentes.
11 quintos, ¿cierto? Más 9 quintos. Eso yo sé que ustedes lo pueden resolver muy fácilmente. Muchachos, cuando tienen el denominador igual, se llaman fracciones homogéneas. 11 más 9 es 20 y 20 entre 5 me da 4. Ahí está tu respuesta. Entonces, toda esta expresión que parece muy compleja, simplemente era x a la cuarta, ¿correcto? Entonces ahora vamos a ver el siguiente reto, el reto número 2, que lo vimos en la parte 5, que lo presentamos en la parte 5 para que ustedes vayan adelantando y puedan ir viendo si lo podían hacer o no. Vamos a verlo entonces. Bien, entonces aquí tenemos el reto número 2, que está en la parte 5 de teoría de exponentes, ¿sí? Recuerden que lo que yo voy resolviendo como reto involucra todos los temas anteriores, ¿ok? No va a un tema específico, sino voy mezclando, voy combinando para que finalmente el problema tenga un poco más de dificultad. No es muy difícil. Posteriormente sí voy a hacer preguntas más difíciles, sino que son solamente pequeños adelantos con algún nivel de dificultad que puedas encontrar, ¿sí? Vamos entonces a resolver la pregunta o el reto número 2. Fíjate, tengo 2 a la menos x y tengo 10 a la menos z. ¿Tienen algo en común estos dos? Nada. ¿Tienen 2 a la menos x algo en común con 10 a la menos y? Nada. ¿Tienen algo en común con 10 a la menos x? Sí. ¿Cierto? Sí tienen en común, ¿qué cosa? El exponente, profesor. Fíjese, el exponente es idéntico. Ah, entonces lo puedo agrupar. ¿Cómo te va a quedar entonces? Fíjate. 2 y 10, 2 por 10, ¿cierto? Elevado todo a la menos x al exponente común que tenías. Es como una factorización, ¿cierto? Ahora vamos con el otro caso. Menos z con menos y no tienen nada. Menos z con menos z, sí, ese sí tiene. Muy bien, entonces vas a tener 10 y en el otro caso 5, ambos elevado a la menos z. ¿Correcto? Este último que está aquí está solito, no tiene otro compañero con quien agruparse, por lo tanto lo dejo como 10 a la menos y. ¿Correcto? En el denominador vamos a ir, digamos, expandiendo la expresión. Fíjate, 20 menos 1 por x será menos x, ¿cierto? 20 a la menos 1 por y, menos y, ¿verdad? Luego, 50 a la menos 1 por y, 50 a la menos y, ¿cierto? Y 50 a la menos 1 por z, 50 a la menos z. Muy bien, entonces ahí he tenido un ligero avance en mi pregunta. Listo. Ahora lo que sigue a continuación es multiplicar acá, ¿cierto? Multiplicar aquí. Vamos a ver entonces qué nos queda. Fíjense que luego creo que hay una posibilidad de simplificar, ¿no? 2 por 10, 20 a la menos x, ¿cierto? 10 por 5, 50 a la menos z. Y el 10 a la menos y. Ahí está. Listo. Y en el denominador creo que ya te das cuenta, ¿no? Lo mismo, coloco 20 a la menos x por 20 a la menos y por 50 a la menos y 50 a la menos z. Ah, profesor, hay términos que se están repitiendo arriba y abajo. Así es, así es. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se repite arriba y abajo? Por ejemplo, mira, te doy la idea. 20 a la menos x y 20 a la menos x son idénticos. Y como se están multiplicando, sí los puedo eliminar. ¿Ok? Solo porque se multiplican, ¿eh? No porque se suman o se restan. Luego, algo en común. Ah, acá está, mira. 50 a la menos z con 50 a la menos z, también le decimos adiós. Se van para nunca más volver. ¿Qué me queda entonces aquí? Fíjate.
10 a la menos y y 20 a la menos y, 50 a la menos y. El profesor se está olvidando de algo muy importante. Así es. El índice, mira, no lo había bajado. Eso sí es un error grave. ¿Sí? Felizmente nos dimos cuenta. Ahora entonces, ¿qué sucede ahí? Que los tres tienen el mismo exponente, ¿verdad? Los tres tienen el mismo exponente. Los podría agrupar, ¿cierto? Los podría colocar en uno solo. Así es, profesor. ¿Puede hacer eso? Sí, vamos por ello. Entonces, fíjate, tienes el mismo índice, que en este caso es y, pero hemos llegado a la conclusión de que los tres tienen el mismo exponente. Entonces voy a colocarlos en una sola expresión. 10 arriba y 20,50 abajo. ¿Te diste cuenta? Todo eso elevado a la menos y. Fíjate, menos y, menos y, menos y. Los tres, al tener el mismo exponente, los llevo para afuera, pero mantengo el orden. 10 es numerador y 20,50 viene a ser el denominador. Y nuevamente formo mi raíz, ¿no? Ahí está. Y el índice es y, ¿verdad? Luego, ¿qué se hacía? Lo hemos visto tantas veces. Cuando el exponente era negativo, muchachos, ¿qué sucedía con la base? Si yo quiero que este exponente negativo se haga positivo, debo invertirlo, ¿cierto? Entonces, 20 y 50 van a ir arriba y el 10 va a ir abajo. Todo eso elevado a la y todo eso en raíz de índice y. Ya casi lo tenemos, ¿cierto? Profesor, el exponente y el índice son el mismo, fíjese. Así es, muchas gracias por decírmelo. Ajá, se eliminan. Y otra cosa más que se elimina es el 0 con el 0. Solo porque se están multiplicando, ¿ah? Ojo, ten cuidado. Lo aclaro porque pueden cometer ese error. Entonces, finalmente, 20 por 5 es igual a 100. Ya se fueron las raíces con los exponentes y el denominador también quedó como 1, entonces ya no lo considero. Interrupción, interrupción. Parece que tenemos una interrupción. Tenemos el segundo reto para esta presentación. Correcto, correcto. Vamos a ver entonces el segundo reto que será resuelto en el próximo video, ¿sí? En la parte número 7. Veamos entonces de qué se trata. Bien, entonces ahí tuvieron el segundo reto. Como siempre, resuélvanlo paso a paso, ¿no? No se apuren, revisen la teoría, revisen los videos anteriores y estoy seguro de que les va a salir, ¿correcto? Ojo, como les comenté, estos no son problemas difíciles. Luego voy a hacer una serie de problemas básico, intermedio y avanzado, donde sí van a encontrar todavía una variedad de situaciones y tips para que puedan resolverlo todo correctamente, ¿sí? Entonces nos vemos en la parte 7 de teoría de exponentes. Todavía continuamos con este curso. Hasta pronto.